Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con la colaboración permanente de Archivo Histórico y Museo Portoviejo del Ministerio de Cultura, que nos retransmite a través de su página en Facebook Live y en canal YouTube de Ramiro Molina Cedeño. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011, grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y Archivo Histórico y Museo Portoviejo. Esta mañana tenemos una invitada especial, una invitada realmente especial, una voz hecha poesía, una voz hecha canto, una persona muy conocida en el mundo de la cultura y más concretamente en este maravilloso mundo de la poesía que recién, hace 2 días, se celebró su Día Mundial declarado por la UNESCO. La mujer de aquellas palabras que armoniosamente conjuntadas expresan los más caros y profundos sentimientos formados en versos que nacen de lo más sublime del alma. Poeta de toda la vida, como también lo fue en su calidad de profesora del Colegio Portoviejo. Mujer reconocida y apreciada por varias generaciones que tuvieron el honor y el agrado de contar con sus enseñanzas y con su delicada y honesta amistad. La persona de la que nos estamos refiriendo es Araceli Ceballos de Velasco, quien nos acompaña en esta semana para regalarnos sus recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Araceli, bienvenida a este espacio de Cita con la Memoria. Gracias, Ramiro. Muy buenos días con todas las personas que pueden estar cerca de nuestro programa, que van a darnos el honor de seguirlo. Es en realidad muy divertido, como tú dijiste, vivir de los recuerdos. Cuando uno quiere fortalecer su vida, mira para retro y busca sus raíces, porque en la actualidad hay muchas cosas perdidas que solamente en las memorias las encontramos. De allí que el programa que tú diriges y que lo llevas tan bien tiene cada día más adictos. Es por eso mismo, ¿no? Porque se dan cuenta la realidad. Nuestra realidad está en las raíces. Cuando nosotros regresamos en nuestro diario vivir, fortalecemos nuestro espíritu y vamos adelante a luchar por esos principios con los que nos criaron, con los que nació toda esta cultura de la que se habla en Manabí. Tú sabes que la antropología cultural manabita es reconocida mundialmente. Donde hay un manabita, hay un reflejo de su historia. Así es, ahora, Araceli. Vámonos. Sí. Sí, dime, sigue, continúa nomás, por favor. Sí. No, te quería decir que para llegar a las personas que nos van a estar escuchando, viendo, yo quisiera ser precisa, ¿no? En el sentido de que amo la poesía, como tú dijiste. Y desde muy joven tuve buenos profesores en el Colegio Portoviejo donde me eduqué, donde aprendí la preceptiva literaria y como tarea nos mandaban los versos. Para mí no había tarea más linda que hacer eso, ¿no? Hacer los versos, contar los versos. Pero luego que me parecía a veces que no había forma de expresarse contando la métrica y todo, ya me puse a escribir solamente libre, porque libre me gusta más, ¿no? La poesía que hicieron los antepasados contando los versos la admiro por el trabajo que se tuvieron que llevar ellos para poderse encajar en la métrica. Pero es más lindo ser libre y escribir con libertad. Gracias. Claro que se fomentaba la cultura, el arte, la lectura, esa perspectiva literaria que nos enriqueció a todos
los ecuatorianos hace muchas décadas, igual que esa asignatura de problemas filosóficos y de estudio de la novelística mundial y también nacional. Algo que enriquecía el espíritu y el pensamiento y también nos letraba profundamente, nos brindaba un espacio de formación cultural en el tiempo. Esos principios con que fuimos educados y que también en la escuela se profundizaban en el colegio, en el respeto, en el avance, en el desarrollo del cultivo de la personalidad. Son esos principios que nos adornaron hace tiempo, tanto tiempo, que ahora los añoramos con mucha frecuencia. Son esos pensamientos que nos llevan en el tiempo y nos retrotraen en nuestras memorias. Por eso vale hablar un poco de historia antes que hablar por el momento de la poesía. La poesía la entregamos y la vamos a hablar como el espacio de lujo en este programa contigo. Porque debemos hablar primeramente de aquellos ancestros nuestros, especialmente los tuyos. Aquellos que dieron mucho que hablar en su tiempo y en su momento. Si nos vamos a inicios del siglo XX, encontramos un periódico que en esos tiempos se constituía en el espacio de expresión política del pensamiento alfarista. Esto es el periódico El Radical, un periódico que fue adquirido por Medardo Ceballos Mieles, un periódico que tuvo su espacio, que tuvo su momento, que tuvo su tiempo, y fue un periódico de mucha expresión en Puerto Viejo. Un periódico que fue dirigido más tarde, cuando Medardo Ceballos Mieles, como un buen comandante de Alfaro, como un buen general alfarista, un montonero alfarista, luego de su muerte se enrola en las filas militares de Carlos Concha y procede a venir desde Esmeraldas invadiendo Puerto Viejo y llega a Puerto Viejo por el sitio del Guavito, donde empieza a enfrentar militarmente a los portovejenses. Medardo Ceballos Mieles se toma las armas para invadir también Puerto Viejo y volver a imponer el pensamiento y el gobierno liberal alfarista con el que él soñaba y que lo hizo suyo desde que se unió a las fuerzas de Alfaro allá por la década de 1880. Los bomberos que hacían de militares de artillería repelieron el ataque de Medardo Ceballos Mieles y esto tuvo que emprender la retirada y ausentarse algún tiempo de Puerto Viejo. Y allí viene otra figura, un personaje muy importante para nuestra historiografía manabita y para la mujer manabita. Al abandonar, al tener que obligatoriamente salir, Medardo Ceballos, luego de esta incursión militar, toma, asumando la dirección del periódico, su hermana Obdulia Ceballos Mieles, constituyéndose en la primera mujer periodista y en la primera mujer directora de un periódico en Manabí, así como lo fue también en su condición de primera concejala de Puerto Viejo en 1925. ¿Qué recuerdos o qué información guardas acerca de ese pasado histórico, de estos dos grandes personajes que particularmente yo los admiro y que tienen mucho que ver con la historia cultural y política de Manabí y particularmente con tu familia, Araceli? Adelante. Así es, Ramiro. Con mucho orgullo y humildad a la vez. Dos cosas que pueden decirse son diferentes, pero en este momento puedo hacer una mezcla de ellos. Siento orgullo recordando el valor y la participación que han tenido ellos en la historia del liberalismo fuerte en la política de nuestro país. Por ellos mucho orgullo, pero mucha humildad. Que Obdulia, como usted dice, fue la primera mujer que manejó el asunto periodístico aquí en nuestro medio.
cuando la mujer tenía tanto rechazo, tanta timidez de entrar en política, cosa que también se le agradecemos a Eloy Alfaro, de haberle dado a la mujer otra oportunidad de protestar y de decir todo cuanto siente. Una de esas mujeres que enfrentó los problemas más grandes que en ese tiempo vivíamos era Obdulia, a través del periódico, que para eso fue creado. El periódico de El Radical, cuando lo creó Medardo Ceballos Mieles, lo hizo con esa intención. Ya habían matado al general Alfaro y ellos tenían como una trinchera este periódico, en el que con sátiras, con anécdotas y con artículos fuertes combatían al actual gobierno en ese tiempo. Y esa fortaleza la manejó luego Obdulia cuando, como tú comentaste, tuvo que salir de aquí el doctor Medardo. Muy bien fue todo eso admirado y también combatido a la vez, ¿no? Pero para nosotros es un recuerdo que ahora se exhibe en los libros que recogen la vida de Alfaro. Eso fue Obdulia, de verdad, una mujer a la que teníamos nosotros que envidiar el valor con el que afrontó la situación. Una mujer a la que no se le ha reconocido todos sus valores, toda su trascendencia, todo su trabajo. Una mujer parece de fuerte carácter, de fuerte temple. Una mujer que se empoderó no solamente del pensamiento liberal, sino también del pensamiento de la comunicación en esos tiempos, algo muy difícil y muy criticable para la posición de mujer. Supo enfrentar todas estas situaciones y la vemos avante, la vemos airosa y la vemos decidida a enfrentar todo aquello. Pasemos a otro punto bastante interesante. En ese mundo familiar de Araceli Ceballos y también en ese mundo histórico nuestro, de la historia de Puerto Viejo, muy particularmente en la historia del Colegio Olmedo. En esa historia encontramos hacia el norte de la ciudad, en esos tiempos, los arrabales de Puerto Viejo. Allí, hacia la Plaza de Alfaro, encontramos un pensionado. Se dice que fue el primer pensionado del Colegio Olmedo, pero claro, no era de pertenencia del Colegio Olmedo. Así le llamó Juan Ramón Ceballos Macías. Tengo entendido que es abuelo de Araceli Ceballos de Velasco. Allí, Juan Ramón Ceballos Macías, en una parte de la propiedad que le adquirió a comienzos del siglo XX a la viuda de Guillén, no tengo otro rastro, yo creo que ustedes deberían tenerlo, espero que así sea, todo ese territorio, todo eso que era como una hacienda de la viuda de Guillén, desde la Plaza Alfaro hacia el norte, hacia el Negrital, hacia la parte de la Universidad Técnica de Manabí, Juan Ramón adquirió un lote de terreno que incluso fue en su parte principal y en su parte frontal puesto en un litigio con el municipio de Puerto Viejo por la creación de la Plaza Alfaro. Y parte de ese terreno lo dedicó a la construcción y existencia del pensionado Olmedo, precisamente en el lugar donde se encuentra la Catedral de Puerto Viejo actualmente. Allí existió ese pensionado Olmedo que pasó a ser propiedad de Juan Ramón Ceballos Macías. La iglesia tuvo algún acto de compraventa con Juan Ramón Ceballos. ¿Qué pasó en esos tiempos para que Juan Ramón, siendo incluso de carácter liberal, de pensamiento liberal, como siempre lo han sido los descendientes de la familia Ceballos, haya llegado a un acuerdo para que se construya allí la Catedral de Puerto Viejo en base tal vez a un contrato de compraventa? ¿Qué nos cuentas acerca de ello, Araceli? Sí, efectivamente la historia a la que yo siempre me apego. Yo escuchaba a mi papá y muchas veces tuve la oportunidad de oír también al abuelo, que en este terreno donde yo vivo, aquí en la Avenida Universitaria y Ramos y Duarte, es una parte de lo que fue la Quinta Buenos Aires. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. La Quinta Buenos Aires, que empezaba por el terreno que ocupa el Parque Eloy Alfaro, hasta
atrás, como tú dices, vía la universidad, unas cuantas cuadras de donde estamos nosotros. Esa quinta fue prácticamente vendida por pedazos una vez que ya él liquidaba, porque alguna necesidad económica o algún problema habría, que él vendía las partes que estaban al final del terreno y se quedó con el asunto del parque, lo que ocupaba ahora la catedral, que era efectivamente el pensionado, donde los estudiantes que venían al Colegio Olmedo se hospedaban allí. También eso fue pues transitorio, ¿no? No tuvo tanto tiempo mientras vio él la oportunidad de servir a los estudiantes que venían, porque era el primer colegio en la provincia, venían muchos de unos cantones y se ubicaban allí. Luego hubo un problema con el municipio porque el municipio le expropiaba la propiedad para la Plaza Alfaro. De todas maneras, llegó a un acuerdo y hay el hecho de la Plaza Alfaro, pero luego hay el problema con la iglesia. La iglesia compró, o negoció, expropió, ahí no estoy muy clara con el asunto, pero todo ese terreno que está la iglesia catedral también era parte de la Quinta Buenos Aires. Después ya se quedaron los terrenos donde te digo, uno de ellos es el que nosotros tenemos nuestra casa, y la parte de atrás también donada al hermano de Juan Ramón, un hermano materno del señor Baudilio Delgado Macías. Entonces ellos fueron repartiendo como herencia el terreno y se desapareció la Quinta Buenos Aires. Pero quedó la iglesia. En la iglesia ha habido siempre problemas por la resistencia. Yo pienso que era un problema político entre las personas del municipio y del pueblo. Imagínate que se rechazaba ¿cómo se dice? La situación creada ahí la iglesia, porque ¿cómo va a creer que en un terreno de liberales, que eran enemigos de la iglesia, podía ser ahí la iglesia? Y sin embargo, se creó allí el espacio. Ahora tenemos uno de los mejores edificios religiosos que se han hecho en la provincia, un ícono para la ciudad, la catedral, que es muy preciosa. Y allí dentro de la catedral hay una historia eclesiástico, visto bien, eso es como una vida del catolicismo, como nace, la devolución de todo, porque son unos cuadros que pintaron en Italia y que los trajo el anterior fallecido arzobispo Mario Ruiz, con unos niños en las paredes de la iglesia. También un rechazo por los amargados, digo yo, porque no cabe otra palabra, ¿no? De que por qué Eloy Alfaro tenía que estar allí en la iglesia, pintado en esos cuadros, si era enemigo de la iglesia. Entonces no sabemos si no es que era enemigo de la iglesia. Yo pienso, según lo que he leído, que el problema de él era con los clérigos, con los sacerdotes. Pero él no dejaba de reconocer que allá había un Dios y que él era católico. El problema era con los curas, como decimos nosotros. Con ellos sí, efectivamente se ven grandes encuentros, bastante difíciles entre ellos. Pero igual nuestra catedral exhibe esos cuadros y está en el terreno que fue de uno de los liberales, porque mi abuelo era un hombre liberal. Así es. Indudablemente de que ahí hubo un problema ideológico. El asunto de la iglesia con el pensamiento alfarista no es de fines del siglo XIX, de mediados del siglo XX, sino que empieza prácticamente desde la presencia del obispo Schumacher en Portoviejo, en Manabí, cuando considera de que su principal opositor y el principal opositor de la iglesia es el pensamiento liberal, es el pensamiento alfarista, a quien lo ubica a la izquierda, hacia el lado del comunismo, porque en esos tiempos, ya para la década del 60, resurgía con fuerza la primera internacional comunista, se difundía en el mundo,
la iglesia que prácticamente dominaba ideológicamente a toda América, tenía puesto su mira a la defensa de la penetración de ese principio político e ideológico de la Internacional Socialista. La presencia de Schumacher era un sacerdote muy enraizado, casi llegando al fanatismo religioso, empezó a enfrentar con mucha fuerza a esa posición ideológica de Alfaro. Para mí, la controversia ideológica Iglesia-Estado se inicia con la presencia de Schumacher en Manabí y el pensamiento alfarista. Pero eso es otro motivo, otro análisis, porque, y lo traigo a colación porque esto tiene algo que ver con lo que sucedió con la iglesia, la catedral, cuando es ubicada en los arrabales de Portoviejo. Es un sector que se hacía bastante duro, especialmente a las mujeres y a los ancianos, llegar al sector que estaba distante del centro de la ciudad. Era la presencia de Alfaro en esa plaza que como que cobijaba todo Portoviejo, y el obispo Gavilanes en esos tiempos casi que maniobra para que allí se compre el terreno y se construya la catedral que opacaría la imagen de Alfaro. Esa es la óptica y el pensamiento que yo tengo. Es un problema de asunto ideológico que debería ser analizado con mucha seriedad y con mucha profundidad, porque ambos bandos sostienen sus posiciones y eso es bueno. En cualquier forma, esa quinta de Juan Ramón Ceballos Macías, que a su muerte fue entregado, fue repartido a sus descendientes, entre ellos don Tito y los dos hijos de Juan Ramón Ceballos, los dos descendientes de Juan Ramón Ceballos, que les tocó una repartición de terreno, pero que esa repartición de terreno prácticamente acabó, estranguló, cercenó la continuidad de la calle Quito. ¿Por qué no se permitió el paso y la construcción de esa calle para que saliera y se continuara hacia las lomas del San Pablo? Sí, efectivamente, cuando nosotros quisimos construir, digamos, digo nosotros porque mi papá era en ese entonces pues el encargado de hacer la construcción de casa y todo eso. Entonces, él tuvo que sostener un problema con el municipio, porque el municipio le prohibía construir aquí, sino que se le quitaba. Usted sabe que una calle tiene que tener como 6, 8 metros y más ahora. Entonces, era la Quito, que está atrás, hasta el Olmedo, tenían que sacarla a la avenida Universitaria, que muera en la avenida Universitaria. Pero al morir en la avenida Universitaria, nos quedábamos nosotros con la mitad del terreno que estaba para nuestra casa disponible, y la otra mitad se iba en el terreno de al lado. Entonces, eso hubo que hacer muchísimos trámites en el municipio para que comprendan que no había razón para que el municipio no iba a expropiar, sino que simplemente iba a hacer que la calle salga, ¿no? Y allí no se podía construir en un pedacito de terreno que quedaba. Bueno, y en ese tiempo me acuerdo que era el director de ese departamento de terrenos y todo esto, era el ingeniero Héctor Alarcón. Y por intervención de mi otro abuelo, Joaquín Ramírez, que en ese tiempo también trabajaba de algo en el municipio, siempre estuvo como presidente del consejo de no sé qué, pero allí tenía él afluencia y nos hizo el trabajo de aclarar en una reunión municipal que no había razón para traer la avenida hasta acá, porque estaba expropiando no solamente a nosotros, sino toda la cuadra para llegar atrás. Entonces se iba llevando prácticamente el terreno de Baudilio, el nuestro, y el que quedaba vacío al lado, que igual no estaba asignado a nadie, pero
iba a quedar solamente con un pedazo pegado a la catedral. De alguna manera se consiguió que la calle se quede ahí donde está y no llegó a la universidad, a la avenida universitaria. Pero ya le digo, siempre el municipio tuvo con este bendito terreno de la Quinta Buenos Aires problemas por donde quiera. Así era. Es que había el problema y la confrontación política. Sí. Conservadores contra liberales. Así era. Es un problema que, como les digo, merece un estudio especial aquí en Portoviejo. Pero, bueno o malo, la situación es que la construcción de la Catedral de Portoviejo le dio el impulso a la ciudad para su extensión. Ya contábamos primeramente como el hipódromo y luego como estadio. El terreno de donde funcionaba el hipódromo de Portoviejo fue transformado luego en lo que conocemos actualmente como Estadio Real Tamarindo. Con la apertura de la Universidad Técnica de Manabí, que inició sus clases ya en el año 54, también el Banco de Fomento y otras instituciones procedieron a entregar en donación y también en parte de compra los terrenos que se encuentran al frente del estadio y que ahora son parte de la ciudad universitaria y que fueron parte de la Universidad Técnica de Manabí. El Seguro Social inició la construcción también de sus villas y los dueños de terrenos de pequeñas fincas, en ese caso el mayor Briones que tenía propiedades, también empezó a vender los terrenos y empezó a levantarse edificaciones pequeñas. El Banco de la Vivienda para la década de fines del 70, comienzos del 80, inició la construcción de las villas del Banco de la Vivienda que contamos actualmente. Portoviejo se extendió, Portoviejo avanzó en su urbanística y eso fue beneficioso para Portoviejo. Pero aparte del beneficio que eso reporta, la Universidad Técnica de Manabí y el Colegio Olmedo, conjuntamente con la Casa de la Cultura en esos tiempos, tuvieron un destacado proceso en el aporte en el proceso de desarrollo cultural. La poética nació con fuerza, no es que nació, sino es que empezó a florecer con fuerza en Portoviejo. Es la década del 60, fines del 50, comienzos del 60, donde la juventud de esos tiempos toma la poesía como su espacio principal en el quehacer cultural de Portoviejo y de Manabí. Portoviejo se constituye en la capital cultural de la provincia. De Portoviejo emergen todas aquellas personas que tienen que ver con el desarrollo cultural de nuestra provincia y en esas condiciones el Colegio Olmedo empieza a liderar ese desarrollo, ese trajinar, ese avance cultural con la Flor de Septiembre que muy bien la manejó, la dirigió, la administró Horacio Hidrogo Peñarrera. Participaste de algunos encuentros poéticos y también de algunos grupos culturales en la Flor de Septiembre, estimada Araceli. Así es, Ramiro. Justamente cuando hacías memoria de que el Colegio Olmedo, que en ese tiempo del año 60, en esa década del 60 70, es cuando florece la poesía en la juventud. Digamos que los jardines de los colegios se volvieron rosales, porque los versos fluían con los estudiantes. Pero hay que reconocer, y para toda la vida, de que es la intervención del poeta Horacio Hidrogo Peñarrera. Porque yo estaba en el año 66, en sexto curso, y habían programas que él introducía a cada colegio como concursos y nos hacía que participáramos. Y recuerdo una vez que había una poesía mía en la cartelera exhibiéndose en el Colegio Portoviejo, y él llegó de visita al colegio con la poeta guayaquileña Ileana Espinel. Ileana se detuvo frente a la cartelera y le llamó la atención la poesía que estaba allí. Y luego me mandan a ver, que me llamaban, fui a la inspección para que me llamaban, y era porque me quería conocer Ileana, quien era la estudiante que había escrito esa poesía. La poesía era en homenaje a Horacio Hidrogo
Velázquez. Entonces, a ella le pareció bonito, le impresionó. Más abajo había una poesía que es la primer poesía que me publicó Horacio en el periódico, que se llama El toro enamorado de la luna. Tú has de haber oído algún dato. Entonces, esas dos poesías le encantaron a ella y me preguntó la edad. Yo le dije que tenía 16 años y me dijo que yo era un futuro. Bueno, me habló muchas cosas y me dijo que nunca deje de escribir, que lo que siento ahora es un despertar, pero que yo debo seguir cultivando la poesía, que es lo más noble que puede tener un individuo cuando tiene la facilidad de poder decir te amo, o poder decir necesito, o poder decir vivo por tal o cual circunstancia. Entonces dice ella, hay formas de decir tantas cosas en la vida a través de la poesía. Bueno, entonces me dijo tantas cosas que yo todavía las recuerdo. Y te digo que allí Horacio tomó el asunto con más fervor, porque ella le dijo que invitando a los colegios hacía también, iba creciendo este proyecto. Y así fue. Allí después de eso ya hubo la Flor de Septiembre, que hasta ahora funciona, aunque hay que reconocer que falta su fundador allí, ¿no? La poesía y la oratoria, luego la prosa, luego el dibujo, todo, porque en todas esas expresiones hay poesía, ¿no? Entonces estamos siempre, me invitaron muchas veces y cuando me han invitado, yo puedo dejar cualquier otro compromiso que tenga, pero voy a donde me invitan a decir poesía. Sí sabes eso. Que sí, puede ser lo que sea, pero a donde me dicen que tengo que ir a dar un recital o que voy a intervenir con una poesía, yo voy feliz. Me encanta. Es que es lo que me gusta. Es lo que te decía al inicio. La vida de Araceli es una vida en poesía, que se escribe con poesía, que se forma con poesía y morirá en poesía. En verdad que la década del 60 es una década maravillosa para Puerto Viejo, en todo sentido. Es la época donde se cambia la imagen de Puerto Viejo, donde empieza la transformación de Puerto Viejo, no solamente en el campo de la urbanística, sino también en el campo cultural. Un Puerto Viejo que despega, un Puerto Viejo que desarrolla culturalmente, un Puerto Viejo en el que se expresan muchas manifestaciones culturales, el teatro con Ecuador Solórzano, con el loco Solórzano también y don Humberto, un teatro que despega y que da paso también y que ayuda en ese impulso a la Flor de Septiembre, con la trinchera que actualmente se mantiene ya a nivel internacional durante tantos años, es un producto de ello. El teatro liderado por Nelo Coveña y por Vicente Orellana. Miren cuántos grupos empezaron solamente en artes escénicas, sin hablar de la danza como expresión plástica del cuerpo humano, de la expresión cultural del propio cuerpo, de otros campos como el de la plumilla, ¿ya? El de la pintura, ¿ya? Las pinturas. Que tuvieron sus espacios. El mismo Humberto Solórzano, está Wilson Arteaga, Roque Cedeño, está Fabiola Coral, Angelito Villavicencio. Toda esa generación que es producto de ese desarrollo cultural que empieza a gestarse desde que aparece la Casa de la Cultura en 1947 en Puerto Viejo. Allí empieza un desarrollo magistral con esos grandes seres que todavía los recordamos con mucho cariño. Manuel Andrade Ureta, con Horacio Hidrobo Velázquez, tantos individuos que nos antecedieron y que los guardamos gratamente en el recuerdo. Pero la época de tu generación, Araceli, es de poetas también. Allí destacaron una de tus contemporáneas, Vicenta Alarcón Castro, Guillermo Celi Dávila, está Miguel Zacoto Guillén, Olger Córdoba. En la novela, en la narrativa que lo encontramos a Nelson Vera, ¿ya? Tantas personas que despegaron y que son parte de esa generación. Me imagino que cuando tú tocas estos temas te enternece, te entra la nostalgia y quisieras que volvieran esos tiempos. Es una generación que no se perdió, es una generación que vive. ¿Cuál es tu criterio, Araceli? Yo pienso que dentro de la
lo que es la vida cultural de Manabí proyectada al país. Tenemos nosotros el orgullo de haber sido una promoción impulsada con mucho entusiasmo y sobre todo auspiciada, que era lo más bonito. Nosotros yo tenía, te digo, 16 años, cuando Horacio me invitó a un recital y luego me pidió unas poesías que las armó en un libro que se llama Primicias Líricas. Y allí me tomó en cuenta mis poesías, junto con las de otros mayores a mí, porque ya el mellizo Zacoto, Vicenta, el Vicente Espinales mismo, ¿no? Ellos están en ese libro, junto con mis poesías, que había una diferencia en la edad, ¿no? Había una diferencia en la edad. Y también ese libro lo lanzó en un acto especial en la Casa de la Cultura, cuando era allá en la calle Sucre y 18 de octubre. En el edificio viejo que había, ¿no? Que era bonito, muy acogedor. Entonces, allí, en ese sitio estaba la Casa de la Cultura, cuando él hizo la presentación de ese libro, que se llamaba Primicias Líricas. Ahí te digo, introdujo mis poesías. Para mí fue un gran estímulo, porque ver mis poesías, que yo todavía era muy, muy joven, estaban seleccionadas y colocadas allí. Fue mucho el regocijo y el compromiso que adquirí de seguir escribiendo. Pero te digo, él hizo ese trabajo porque estaba presidiendo la Casa de la Cultura. También hacía presentaciones con unos grupos de danzas de muchachos jóvenes que tocaban música folclórica, que también eso eran muchos. No había tanta droga y ellos más bien se reunían a tocar el rondín, los bombos, las flautas. Hacían muy bonitos los grupos y el día que se lanzó el libro presentó un grupo folclórico que todavía lo recuerdo. Entonces él era auspiciante de muchos grupos culturales, que era lo que más le servía en ese tiempo a Puerto Viejo. Alguien que se ocupe de elevar el valor que tienen los jóvenes cuando empiezan en sus primeras manifestaciones artísticas. Así es, hay muchos personajes que se nos quedan, que no es que no los queremos recordar, por momentos, por la prisa mismo de todo esto, las neuronas nos queman ciertos recuerdos, pero enseguida nos vuelven esos pensamientos. Recuerdo, por ejemplo, entre ellos, como tú lo señalabas, a Vicente Espinales Tejena, con una magnífica poesía, como así también una poesía excelsa, muy, muy rica, muy exquisita, la de Romeo Cedeño Mieles, ¿no? Papá de Alfredo Cedeño Delgado, que lamentablemente falleció y que hubiera tenido una connotación muy positiva para Puerto Viejo y Manabí en su representación cultural en los actuales tiempos. Pero se nos quedan muchos. Alberto Molina García, también le sucedió en esos tiempos, ya empieza una nueva generación a germinar allí, Gonzalo Molina Cedeño, Fernando Macías Pinargote, cuánto personaje en el quehacer cultural de Puerto Viejo y de Manabí, el grupo Escorpio en Rocafuerte, ¿ya? Que dio mucho que decir también a nivel del arte escénico, gente que se dedicó y tiempos que se dedicaban, y porque también habían espacios. Eran pocos los espacios, pero eran espacios que se copaban, que se llenaban. Allí está, por ejemplo, ese espacio del recreo, que en cada semana había una actividad cultural y se copaban los espacios, se llenaban este centro que era musical y que también era un centro cultural. Allí ese recreo donde acogió a ese maravilloso programa que, como tú en conversación aparte lo señalabas, allá por el año 66, empezó a existir y a darse forma y a darle paso a la oratoria. El concurso provincial de libro leído. ¿Qué recuerdos tienes de ese concurso? ¿Quién creó ese espacio cultural del libro leído, Araceli? Ya. Sabes que el primer certamen del libro leído que se creó acá entre los estudiantes de los colegios fue en el Colegio Nacional Puerto Viejo en el año 65, cuando vino
doctora Diótima Mendoza de Villamar a ser maestra del Colegio Puerto Viejo. Yo estaba en 5º curso y ella nos daba ética y literatura. Cuando las clases de literatura de ella eran muy lindas, muy lindas. Parece que ella amó siempre la literatura porque le gustaba, se pasaba el timbre y no lo escuchaba y seguía dándonos la clase. Bueno, y a nosotros nos gustaba ver cómo ella nos explicaba. Bueno, después de cada clase nos ponía a hacer una especie de debate. Nos ponía 2 corrientes filosóficas diferentes, 2 estilos de escritores distintos para que nosotras armemos nuestras conclusiones. Y eso es lo que nos gustaba, que nos ponía a hacer con ese tema entrábamos en la siguiente clase. O sea, ella presentaba los escritores, los poetas, pero en la próxima clase no es que tomaba la lección, sino que nos ponía el tema del debate, donde nosotras manifestábamos los conceptos que nos habíamos aprendido y para ella era mucho más seguro saber que habíamos aprendido porque discutíamos y teníamos principios. A veces hasta peleábamos entre nosotras porque el grupo no ganaba, pero ella era feliz viéndonos en la bronca que nos ponía. Una vez nos puso en ética que si existía moral sin religión. Chica, revolvimos al colegio. A todos los profesores les preguntábamos que nos ayuden, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros aprendíamos con Diótima Mendoza. Y después de un tiempo, a medio año, dijo, vamos ahora a leer un libro. Nadie puede repetir el libro. Si éramos 45 estudiantes, 45 libros, 45 temas se leen aquí. Bueno, todas teníamos que leer, hasta tal día nos puso el plazo, listo. Ahora vamos a escucharnos. Nos escuchamos, de modo que nos enriqueció, porque nosotros prácticamente leímos 45 libros ese año, ¿no? Porque tuvimos que escuchar a las compañeras que presentaban el tema. Araceli, disculpa que te corte, 45 sí. libros en ese año. 45 estudiantes éramos y cada una tenía que leer un libro no repetido. Entonces, te imaginas, todas las estudiantes, y teníamos en las clases que dar el resumen de la obra, y todas teníamos que escuchar. Después ella fue calificando y seleccionó las mejores exposiciones. Y con eso armó el Festival del Libro Leído. Este es el primer Festival del Libro Leído. Entonces, para nosotros eso fue maravilloso. Y yo, hace poco, buscando las fotos que me pidió Fernando Macías, unas fotos de mi padre, que era futbolista, porque dice que va a hacer un libro de historia del fútbol acá en Manaví, y que alguna vez pasó por aquí y mi papá le enseñó algo de estas cosas y que quería que yo las busque. Mi papá tiene 22 años de muerto ahora en el próximo mes, y te imaginas, me pone a Fernando a buscar los libros. Entonces me busqué toda la documentación. Buscando esto encontré una foto mía, donde estoy dando en la exposición que yo tomé el libro de Horacio Hidrobo Velázquez, ¿no? Un hombre y un río. Ese era mi tema. Entonces yo estaba exponiendo eso y tengo 2 compañeras atentas, se ve en la foto que me están escuchando, y me dio tanta nostalgia que las 2 compañeras que están allí, ambas están fallecidas. Ana Villacreces Toro y Viesma de Mera, eran compañeras mías de ese grupo. Entonces estábamos seleccionadas y todas, bueno, era el Guasipungo, era las 1001 noches, eran unas obras larguísimas, toditas teníamos que nosotros, ella luego nos pulió, nos ensayó y dijo así, vamos. Y eso se hizo en el mismo edificio que te digo, que estaba antes la Casa de la Cultura, antes de ir al recreo. Se llenó ese local, ¿no? De personas, estudiantes, era el primer Festival del Libro Leído, pues hasta los padres iban a escuchar y todo. Mira la difusión que había, porque los que fueron a ver el programa, esa noche ya se fueron leyendo, como se dice, los 10, 12 libros que se presentaron. Era una forma de multiplicar, ¿no?, lo que se leía. Para mí era maravilloso. Fue un trabajo que después lo continuó el doctor Ángel Amel Palma. Sí. Un trabajo pero, que... Sí, dígame. Te digo que el concurso de libro del doctor ya era de carácter científico, ¿no? Él tenía otra visión, ¿no? Pero igual lo seguía. Ahí dice literatura
Literario científico, dice aquí en lo que estoy leyendo. Concurso provincial de libro leído literario científico. Claro, sí, estamos hablando, lo de él ya tenía otro interés, ¿no? Aquí ya estamos hablando del año 71. Claro, ya te digo, lo nuestro fue en el 65. Estrictamente literario, académico. Solo literario, sí. Ahí sí hubieron, ya te digo, eran 45 obras que leíamos cada niña y no podía repetirse el tema. Era bien estricta ella. Qué bueno recuperar estos espacios, estos tiempos, sí, estos recuerdos, porque forman parte de nuestra historia, porque así no se pierde estos espacios de nuestra historia. Hay para hablar mucho también de Carlos Tito Ceballos, aquel jugador que llenó de glorias y pergaminos a Manabí. No fue un jugador profesional, no fue un jugador que se vendió a los equipos de fútbol. Fue un jugador profesional que era solicitado por equipos y por selección del Ecuador para que jugara en otras plazas, aquí en el Ecuador y fuera del Ecuador. Algo rápidamente, recuérdanos de ese trajinar de tu papá en el campo del deporte profesional, en el fútbol. Así, yo desde muy niña siempre vi que mi papá salía con su bolso de deportista al mediodía, cuando almorzábamos nosotros. Él se iba al estadio a practicar porque había fútbol el día domingo. Y eso se llamaba fútbol amateur. Y eso se llamaba Deportivo del Valle, hasta donde yo recuerdo. Pero él jugaba bien, según la crítica, y fue considerado como el primer puntero derecho del Ecuador. Imagínate que él era solicitado cuando salían en recorridos estos equipos salen fuera del país. Él se iba algunas 2 veces, lo que yo me acuerdo, a reforzar al MLE cuando hacía giras por Cali, en Colombia. Y también a algún equipo de la Sierra, al Macara de Ambato. A esos 2 equipos era solicitado para salir y reforzarlos. Allí le hacían el trámite la misma federación al trabajo de él para que le dieran permiso para él salir del país a esto. Ahora que le las fotos que le di, los documentos que le di a Fernando, le hago reír que le digo, mira Fernando, te estoy entregando unos documentos de mi papá que he tenido guardados, los he encontrado, que son más viejos que yo, le digo, porque allí hay unos que son del año 1943. Fernando baila en una pata, le digo yo, por feliz, porque dice, eso me gusta, eso es lo que ando buscando. Bueno, le di, y entre esas cosas veía yo que los recortes que él tiene es justamente las críticas y los comentarios después de que hay algún equipo, salía él, y él recortaba fotografías donde está llegando en el avión, bajando en el avión en Cali, aquí, todas esas cosas le di a Fernando para que se las tome como referencia porque me pidió. Es un trabajo y un perfil de Carlos Tito y del fútbol manabita muy especial que está bien encaminado con Fernando Macías Pinargote. Te cuento, a mí casi me vació también parte de mi archivo fotográfico en lo que relaciona a la... Claro. Así es que es una tarea hermosa a la que Fernando se encamina y que no mide espacios, ni tiempos, ni personas para poder rescatar todos esos recuerdos fotográficos o documentales, porque va a ser un buen trabajo. Es parte de la actividad de una persona que con seriedad asume un trabajo. Aparte de eso, Araceli, alejándonos un poquito de ese campo en el que podemos ya hablar de una figura. Y antes de hablar de esa figura y antes de decir algo, ¿qué nos puedes decir de tus reinados? Porque tus reinados y tu belleza se que empiezan a ya visualizar desde tus comienzos de niñez. Esa es la Escuela San Francisco de Asís. La reina eres tú. No, verás, yo empecé en el jardín, ahora que tú me traes a memoria esto. Empecé en el jardín con 5 años, cuando me dijeron los compañeritos la reina del jardín. Jardín de Infantes, Gabriela Mistral. Allí estoy de reina en la terminación de la primaria en el colegio, en la escuela Pacheco. Y ese señor que está al lado mío es Moisés Villagómez.
hijo del profesor Villagómez que vivía acá y la señora Ocielo Mendoza. Ella era maestra del colegio y ese era hijo de ella y me lo puso de caballero, ¿ya? Ahora que veo la foto, digo, ¿de dónde sacaste esa foto? Ese es Moisés, ya hace muchos años que no lo veo. La rescaté de tus propios archivos, de ese Sí. paquete de fotos que me prestaste en algún momento y que aún las conservo y forman parte de esta historia como este reinado tuyo. Ahí estoy, allí en el Colegio Puerto estoy Viejo. en el Colegio Puerto Viejo, sí, efectivamente. Cuéntanos de ese espacio. Allí, ese reinado del Colegio Puerto Viejo fue a raíz de la huelga, esa huelga fuerte, que nunca había tenido huelga el Colegio Puerto Viejo. En el año 65 fue, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es 66, cuando yo estaba en sexto curso. Este reinado se hace porque había perdido mucho tiempo el colegio en las huelgas, en los encuentros estos de las huelguistas, antihuelguistas, y había ¿cómo se dice? Un ambiente negativo para todos, ¿no? Porque habían peleas diarias, porque los grupos pelearon, porque la señora rectora tuvo que salir, bueno. Entonces decidieron el consejo directivo hacer las fiestas del colegio para ver si había una unificación. Entonces allí comenzaron y eligieron las candidatas a reina, porque hace tiempo era con candidatos, ahora son por mejor alumnos nada más. Bueno, entonces un grupo se pronuncia porque yo sea la candidata a reina. No eran mis compañeras de mi curso. Las de mi curso eligieron a otra y otra más en quinto curso. Pero eran, ya te digo, unas de grupos de brotes de huelguistas, antihuelguistas. Bueno, total es que ellas estaban peleando por presentar su candidata, pero se olvidaron que tenían que inscribirlas. Había un día, una fecha, hasta cuándo se podía inscribir a la candidata. Me manda a ver el doctor Lara, que quedó encargado del rectorado cuando fue la señora rectora. Y me manda a ver el doctor Lara al aula, que lo llaman al rectorado, voy. Y estaban allí reunidos, consejo directivo, que había un inconveniente, que ya estaban al día siguiente, eran las elecciones, y que nomás había una candidata inscrita, que era yo. Que hasta ese rato yo era la reina del colegio, pero que las otras niñas no se habían inscrito. Entonces yo dije, pero si estamos haciendo esto para la unificación, si ustedes no me dejan que inscríbanlas ahorita, aunque estén pasadas de tiempo, porque van a pensar que es que hay favoritismo de ustedes para mí. Yo no tengo ningún problema en que las inscríbanlas nomás. Entonces me contesta Mr. Mendoza, Araceli, dice, yo me imaginaba que tú ibas a decir algo así. Conociéndote, me dice, me imaginé que tú ibas a decir eso. Tú no le tienes miedo a nadie, ¿verdad? Bueno, porque siempre me decía que yo era barcelonista y que porque barcelonistas somos bravos. Siempre él era así, ¿no? Entonces me dice, yo sé cómo eres tú, pero está bien. Si esta es tu propuesta, el consejo directivo te lo agradece, me dice, y en aras de la paz y de la unidad de las estudiantes, vamos a proceder a inscribírselas. Muy bien, las inscribieron, al día siguiente fue la elección. Y no sé si le acuerdas a Darío Solórzano Rodas, que trabajaba en la radio Costa Azul. Y la hermana había sido del grupo huelguista. Entonces viene y me dice, y él era enamorado de una compañera mía que era morena como yo, y decía que éramos compañeras de la misma Java, de la Java de Coca-Cola, decía él. No, siempre teníamos bromas. Entonces viene y me dice, mira, voy a hacer algo. Voy a traer los equipos de Costa Azul y voy a transmitir la elección, la votación. Oye, se pone a transmitir la función esta, y cuando ya empezaron a correr esos carros tipo Costa, llenos de estudiantes con barras y gritos aquí frente a mi casa, y a mí me daba vergüenza que si yo no iba a ganar, esa gritadera, el barrio entero se me estaba alborotando. Cuando efectivamente me dice Araceli, ya ganamos. No, le digo, si todavía no termina, pero ¿cómo no? Me dice Darío, si hay 850 estudiantes matriculadas y tú tienes 760 votos, ya ganaste, me dice, ya ganaste. Bueno, entonces mira, fue así. De esa manera salí reina del colegio, ¿no? Entonces ahí están proclamándome con un baile de la Blasio Junior. Date cuenta, atrás mío está el caballero mío, era un excelente estudiante del Colegio Olmedo, Limber Macías, compañero de mi hermano y hermano de mi compañera Lester. Entonces él es el joven que está atrás mío.
pero se me caía la corona porque era muy pesada y mi mamá, no sé qué le decía a alguien ahí con unas vinchas, con algo, me la agarró para que pueda ir a bailar y no se me caiga la corona. Los Así diamantes es. pesan, pero lo que nunca pesa es la cultura, porque la Así es. cultura se la hace con agrado, se la hace con amor y se Sí, la hace así es. también con mucha dedicación. De la cultura mismo, Sí. pero de reinados pasemos a rápidamente, porque el tiempo siempre será nuestro enemigo. A que nos haga un pequeño bosquejo. Araceli Ceballos apenas se graduó poco tiempo después, fue profesora del Colegio Puerto Viejo. De alumna y de reina pasó a ser profesor, pero hay una labor destacada que cumple Araceli en el Colegio Puerto Viejo. En breves rasgos y rápidamente, Araceli, el Club UNESCO, ese club maravilloso que tú formaste, basado en los principios de existencia de la UNESCO. ¿Qué nos cuentas acerca de ello? Así es. Cuando yo llegué al Colegio Puerto Viejo a trabajar, inmediatamente, no sé si tú has dado cuenta de esa política que desde que va llegando le ponen todo lo que pueden, ¿no? A más de mi reparto de clases, Araceli llegaba jovencita, le pusieron a ser directora de un grupo que el señor Moreira, Darío Moreira, era miembro de la UNESCO y él vino acá al Ecuador a difundir este programa estudiantil con el que se estaba creando una fuente más de cultura y para difundir los principios de la UNESCO. Entonces allí fue que él vino acá para el Olmedo, porque él era olmedino. Entonces él vino con la buena intención de poner el club en el Olmedo. Pero se encontró con que había huelga todos los meses. En esa época había huelga todas las semanas, todos los meses. Bueno, entonces dice que se dio cuenta que no iba a poder lograr afianzar la cultura allí en ese estado, que primero habría que pulir el colegio. Y vino al colegio Puerto Viejo, le pareció que estaba más organizado y estuvo con nosotros la señorita Celeste Suárez. Entonces le dijeron que le invitaron a que el colegio forme parte, entonces dijo que sí. Y le pareció que Araceli, que llegó por ahí, como había sido su alumna, era que me nombraron directora de este grupo de club, porque habían clubes en los colegios, ¿no? Entonces yo empecé y primero me tenía que empapar en qué consistía la función de esto y todo. Bueno, total es que los principios de la UNESCO, ¿no? Que es como si en la mente de los hombres, donde nacen las guerras, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Entonces, con ese principio, yo tomé la formación del club y lo mantuve los 35 años que trabajé en el Puerto Viejo. Una vez que yo salí, se terminó el club. Pero la actividad cultural la tengo bastante guardada en unos 3 o 4 álbumes de fotografías de todo lo que hacíamos, porque hicimos muchísimo. Fuimos presidentas de la Federación Nacional, la FECU, que era la Federación Nacional Ecuatoriana de Clubes UNESCO. Entonces nos ganamos la presidencia en una asamblea, porque todos los años íbamos a una asamblea a Quito, a Machala, al Oriente. Estuvimos en el Oriente, en Tulcán, o sea, en cada sesión de año se nombraba la sede del próximo, ¿no? Y una vez nombraron la sede acá en Manabí, también vinimos a Puerto Viejo, fue todo muy maravilloso el grupo, porque estaba formado por colegios del país. Los guayaquileños siempre querían irse con todas las delegaciones para ellos, y sin embargo, mis estudiantes con las que yo asistía, se ganaban la simpatía con los muchachos y se ganaban los de la sierra. Entonces, los de la sierra votaban por Manabí y dejábamos a Guayas. Tenían que a la final unirse a la mayoría, les decía yo, no puedo con el enemigo, únete a él, y se reían. Bueno, llevábamos muy buenas relaciones con ellos, te digo, hicimos buenos trabajos nacionales y yo acá para el Colegio Puerto Viejo todo, hacía un programa para el año. Todos los meses tenía una programación que era lo que llenaba prácticamente el aspecto cultural del Colegio Puerto Viejo, sin decir con orgullo, pero los programas de aniversario del colegio y todo, era mucho la parte que tenía el Club UNESCO. Nos quedamos con ese sabor agradable, exquisito de los recuerdos del ayer.
Pero también nos quedamos con las ganas de seguir conversando, Araceli, de seguir transportándonos a ese ayer tan hermoso, tan bello, que significó la historia y que significa la historia de Puerto Viejo, la historia que fueron construyendo nuestros ancestros. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio, en su dial 106.1, y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestra invitada, a doña Araceli Ceballos de Velasco, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León, y a Carlos Wellington Sornosa, que está tras las cámaras de Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Citas con la Memoria. Tengan ustedes buenos días.